farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно. Las tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Sí, muy buenos días, estimados participantes del curso de Fundamento de la Geopolítica, basado en la obra del maestro Alexander Dugin, un libro que pronto estaremos publicando en nuestra región con la colaboración de un sinnúmero de amigos, aliados, que con mucho interés han visto este proyecto netamente académico. Hoy día tenemos la magistral disertación del doctor Jorge A. Suárez Aponaro, de Argentina, quien nos va a explicar cuáles son los desafíos de seguridad en la región del Sahel, en África. El doctor Jorge A. Suárez Aponaro es abogado por la Universidad Católica de Salta, con subsede en Buenos Aires, máster en Defensa Nacional de la Universidad Nacional de Defensa, UNDEF, columnista de la revista Defensa y Seguridad desde el 2007 y corresponsal del portal digital chileno diario El Minuto para Argentina. Ha publicado El Nuevo Derecho del Mar y Defensa Nacional por el Instituto de Publicaciones Navales en el 2016, El Sahara Occidental, un conflicto olvidado, Derecho Internacional en el último enclave colonial en África, de la editorial universitaria del Ejército 2016, y Geopolítica de lo Desconocido, una visión diferente de la política internacional este año en el 2023. Nuestro amigo, colega, hermano del Proyecto Patria, Carlos Mamani, está viajando ahora en rumbo a Moscú. Allá va a cumplir una misión con el amigo español Enrique Refollo. Pronto, en la próxima sesión de clase, estarán con nosotros. Y no me resta más que invitar a nuestro distinguido expositor, al doctor Jorge Suárez Aponaro, siempre saludando a los hermanos de Asia TV, a Ivonne Alves, que es la promotora de este canal y centro de pensamiento, que de alguna manera nos ha ayudado a muchos ya a romper el miedo escénico y poder dirigir todos estos programas. A nuestro amigo y hermano Marcelo Ramírez, que es el director de Asia TV, que junto con el Proyecto Patria y el Centro Regional de Estudios Internacionales estamos llevando a cabo este curso virtual sobre fundamentos de la geopolítica. Bienvenido, doctor Suárez, y desde ya le deseamos una excelente exposición, que no tenemos duda alguna, y bueno, le damos el micrófono. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor, profesor.
Es un placer estar en esta clase, ¿no? En este curso y exponer sobre un espacio, una región que los grandes medios hablan un poquito y que está atravesando una situación muy, muy compleja y que tiene una importancia importante para la geopolítica no solo de África, sino también se proyecta globalmente, ¿no? El espacio Sáhara-Sahel. Bueno, no sé si pueden poner la plaquita, Iván, si puede poner así comenzamos la clase sobre el espacio del Sáhara-Sahel. Cuando hablamos de este espacio, no solo hablamos es un espacio de tipo de transición, ¿no? Es un espacio de transición cultural y ambiental. Si uno ve un mapa de África, va a observar el desierto del Sáhara en el norte, que atraviesa la zona del Mediterráneo, y luego hay un espacio de transición de tipo ambiental y también ha sido de carácter cultural hasta lo que es el Golfo de Guinea y las sabanas del centroafricana. Desafío de seguridad en la región del Sáhara-Sahel. Es muy importante conocer esta región y los conflictos que están pasando en esta área porque hay una colisión de intereses entre importantes actores. Estamos hablando que más allá de los conflictos que tienen los países que vamos a ver en esta disertación, sino también tiene que ver, ¿no?, con los conflictos, con el juego geopolítico donde intervienen actores como la Unión Europea, Rusia, China y los Estados Unidos, donde están jugando fuerte, como hemos visto en los recientes crisis institucionales y golpes de Estado como en algunos países del área. Si pasamos a la otra placa, por favor, Iván. Bueno, eso después va a estar a disposición de los alumnos, es un pequeño librito en PDF, es gratis, así que eso después lo voy a compartir para disposición de quien lo quiera consultar, que tiene que ver con el contenido un poquito más ampliado, lo que hoy vamos a hablar de los distintos actores y hay una reseña histórica y política de distintos países que forman parte de este espacio geopolítico de suma importancia. Si seguimos con la placa, por favor. El espacio es un territorio en transición. Estamos viendo que es un territorio en transición, como dijimos, culturalmente, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Y donde hay históricamente una colisión, ¿no?, de intereses, de civilizaciones, que tiene que ver desde el norte nómada islamizado en colisión con poblaciones sedentarizadas y no islamizadas. Eso después lo vamos a ver a lo largo de la charla, vamos a ver cómo estas poblaciones que en algún momento convivieron, coexistieron y también colisionaron, y hoy con la crisis ambiental, la explosión demográfica y demás, están provocando una serie de conflictos muy importantes que han dado origen también a grupos terroristas de enorme magnitud y que han puesto en jaque a países como Malí, etc. Este espacio, el que vamos a tratar en el día de hoy, ocupa países como Mauritania, el Sáhara Occidental, que después vamos a explicar por qué incluimos el Sáhara Occidental en este espacio, que tiene que ver con la incidencia geopolítica del Sáhara-Sahel en este territorio que está bajo conflicto, ¿no? Más allá que está vinculado al Magreb, ¿no? Depende cómo se lo ve. Mauritania, que también es un país que está en esos dos mundos, ¿no? El Magreb árabe y el mundo y África, a la África negra. Guinea-Bissau, Burkina Faso, Malí, que ha sido noticia hace muchos años por la tragedia que está viviendo con el drama del terrorismo y el golpe de Estado y su vuelta, digamos, giro geopolítico hacia Moscú. Níger, que también fue noticia también, y el caso de Chad, que es muy poco conocido, pero también es un lugar con mucha importancia también desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista estratégico, porque también mientras hoy hablamos, el mundo está concentrando otros conflictos, como todos sabrán, el tema Ucrania, el Próximo Oriente y demás. Mientras hoy hablamos del Chad, hay una tragedia humanitaria con miles y cientos de miles de refugiados que están huyendo del Sudán por las matanzas y limpieza étnica entre los grupos arabizados, por las disputas, por el control de los recursos naturales. Hay una colisión entre las poblaciones seminómadas y poblaciones sedentarias, y esto está ocasionando una verdadera tragedia, más que Sudán está siendo parte de una batalla geopolítica. Bueno, pero por la complejidad no lo hemos incluido, más allá que esta franja del Sáhara-Sahel se extiende desde el Atlántico, ¿no?, el Océano Atlántico, hasta el Mar Rojo. Eso abarcaría lo que hoy es el Sudán del Norte, porque recordemos que se dividió en dos países, y lo que sería Eritrea. Pero por una razón de espacio y de tiempo, acotamos estos actores que están jugando muy fuerte por los actores y los países intervinientes
que estamos hablando. Si pasamos a otra placa, por favor. Ahí no sé si se puede pasar, porque hay un mapa para que puedan visualizarlo. Ahí está, ahí vemos el espacio, lo que es el Sáhara de Sahel, el espacio, ¿no? Hoy afectado por la desertificación, la superpoblación y el abuso de recursos naturales de los países involucrados. Bueno, vamos a pasar al primer actor de esta tragedia, ¿no? Si podemos pasarse, continuar, vamos a hablar de Burkina Faso. Burkina Faso en el 2021 fue protagonista de un golpe de Estado. Burkina Faso es un país que es la historia típica del neocolonialismo, de lo que hizo las potencias europeas salirse del África, irse entre comillas porque nunca se fueron de alguna manera y quedaron gobiernos neocoloniales afines a intereses externos y no los intereses del país en cuestión. Burkina Faso tuvo un golpe de Estado en el 2021, muchos consideran que había detrás intereses franceses porque el gobierno que estaba, el gobierno civil que era muy endeble, no daba las respuestas ante la tragedia del terrorismo. Burkina Faso tiene más de 2.000 muertos a raíz de la escalada de violencia yihadista. Los yihadistas tienen por costumbre asesinar maestros de escuela delante de sus alumnos. Incendian escuelas, asesinan maestros, hay un desplazamiento de 1 millón de desplazados internos en un país donde el 80% está por debajo de la línea de pobreza, tiene acusados índices de desarrollo. Es un país que para los intereses europeos y occidentales tiene un gran valor por las riquezas que tiene de oro. Ironías del destino, el país tiene un gran potencial minero, pero su población vive en una situación muy, muy precaria hace muchos años, consecuencia de la colonización francesa y el régimen económico que impuso el régimen francés, que también lo vamos a ver después como método de ejemplo al caso del Chad, ¿no? Cómo esa colonización marcó a fuego a estos pueblos y cómo en el inconsciente colectivo hoy hablar de Occidente no es algo muy popular y ha dejado una marca muy, muy fuerte. Alto Volta primero Burkina Faso se llamó Alto Volta, es el nombre que dio de la época del imperio, de la época colonial francesa. Tuvo gobiernos neocoloniales afines a Francia, corruptos al extremo, hasta que finalmente en los años 80 hay un golpe de Estado de carácter nacionalista y surge un personaje casi legendario para la población burkinesa, que es Thomas Sankara. Thomas Sankara asume el poder con un grupo de capitanes del ejército burkinés y ellos tenían una influencia marxista, socialista. Ellos habían pasado por la escuela de oficiales del ejército de Madagascar. Madagascar en su momento fue un estado socialista, pero mezclaban el socialismo con una fuerte dosis de nacionalismo. Bueno, Sankara decidió romper los lazos con Francia, las ataduras políticas, y hizo una serie de reformas sociales muy importantes, pero muy importantes, la emancipación de la mujer, el tema de la ablación de genitales femeninos, que es un drama que padece la mujer en esta región, que ha sido objeto de denuncias de organizaciones de derechos humanos y demás por prácticas culturales, ancestrales. Bueno, prohíbe eso y promueve toda una política de seguridad alimentaria, y también fue una de las primeras voces en África. África, poco sabrán los alumnos o que nos están escuchando, es un continente que sufre el azote del SIDA. El SIDA ha sido un drama. Estamos hablando de países que tienen hasta el 30 al 40% de su población enferma de SIDA. Es un drama sanitario terrible. A pesar de los pedidos de ayuda de los países africanos y demás, el mundo mucho no ha respondido, especialmente las antiguas potencias coloniales no le han dado la importancia que tiene que ver con la seguridad sanitaria, ¿no? y de estos países. Inclusive muchas veces los laboratorios han utilizado a los países africanos como banco de pruebas de sus productos para sus lanzamientos, ¿no? Pero bueno, eso es una nota aparte. Thomas Sankara habla del tema del SIDA, del tema del cambio climático. Ya en los años 80 se nota la desertificación del Sahel, y eso provoca que las poblaciones nómadas o seminómadas islamizadas empiecen a avanzar sobre las tierras de cultivo de las poblaciones generalmente sedentarias y no tan islamizadas, y hay un choque entre estos dos grupos que a lo largo de los años se va a ir potenciando, y eso va a ser explotado por otro tipo de actores externos a estos países. Thomas Sankara es asesinado en un golpe pro-francés, lo traiciona un miembro de la junta militar, y ahí otra vez Burkina Faso, que es el nombre que le da Thomas Sankara al país, que significa el país de los hombres honestos, entra otra vez en el juego del neocolonialismo, entra otra vez en el lugar donde no buscó o intentó escapar, ¿no?
y es un país que a lo largo de estos años no ha sabido o no supo encontrar el camino al desarrollo, y eso creó una serie de condicionantes para que viniera un actor mucho más complejo que es el yihadismo, el extremismo islámico, que ha aprendido en poblaciones, ¿no? Dado que el Estado está ausente, la pobreza, la marginalidad, el subdesarrollo, y eso encontró en estas poblaciones una agenda, un actor que les provee ciertos servicios básicos, cierta seguridad, y ha aprendido, agregándose temas de carácter étnico, ha aprendido y ha escalado en violencia política, en escalada de terrorismo, como decíamos, y un país que no podía dar respuestas y pidió ayuda básicamente a su antigua potencia colonial, Francia, y la respuesta ha sido netamente de carácter militar, no buscando una solución integral al problema, ¿no? La ausencia del Estado, política de desarrollo, salud, educación y demás, que tiene que ver también con la batalla cultural, y después el ingreso de actores interesados en la expansión de estos procesos islamistas. Un actor como Qatar, que tiene una agenda de proyección por una cuestión religiosa, ha estado también detrás financiando o tolerando o subsidiando mezquitas vinculadas al extremismo. Tenemos en cuenta que el Islam en estos países no tiene la lectura más puritana o extrema que por ahí vemos en Arabia Saudita o en algunos países del Golfo Pérsico, ¿sí? Y bueno, eso ha sido también motivo de colisión entre estos grupos que pregonan por una visión totalmente estricta, inclusive va más allá del Islam, ¿no? El Islam no dice ni pregona todo lo que estos grupos hablan. Perdón, un segundito. Perdón que se me desacomodó la cámara. Y eso provocó un choque cultural muy complejo, y estos países no han sabido dar respuesta, y provocó el conflicto, los gobiernos civiles muy endebles, y bueno, volvieron al ciclo de golpe de Estado hasta que finalmente en el 2021 hay un golpe de Estado. Muchos, como decíamos al principio, hay una junta militar, un gobierno de regeneración nacional, pero este proceso empieza a derivar en una agenda de carácter nacionalista, y empieza un distanciamiento con Francia, porque al fin de cuentas lo que Francia buscaba era controlar a estos países indirecta o directamente por su cuestión económica, y no brindar las respuestas que ellos buscaban en la asistencia de carácter más integral, ¿sí? Eso derivó en una crisis, y Burkina Faso lentamente empezó a girar, a mirar hacia Moscú. Así hemos visto, a ver si podemos seguir en otra placa, a ver si hay una fotografía. Bueno, acá hablamos 1960, la historia. Ahí vemos las manifestaciones de Ouagadougou, que es la capital de Burkina Faso, donde la población salió a ponderar a Rusia. ¿Por qué estos pueblos hablan tanto de Rusia? Tiene que ver con la historia de la Unión Soviética y las vinculaciones que tuvo la Unión Soviética en su momento con África. Tengamos en cuenta, cuando se fueron las potencias coloniales, apenas dejaron infraestructura, apenas dejaron escuela, apenas dejaron hospitales, apenas dejaron algo, no, más allá de las élites que controlaban el poder de turno y las fuerzas armadas que también estaban influidas por las potencias coloniales. La Unión Soviética en su momento trajo ciertos patrones de desarrollo, escuelas, por ahí posiblemente la única universidad que funciona en uno de estos países, asistencia sanitaria y formación de cuadros, muchos cuadros técnicos de médicos, dentistas, ingenieros, los pocos técnicos que hay, se formaron en escuelas de la Unión Soviética. Y también muchísimos oficiales de las Fuerzas Armadas se formaron en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética, por una razón estratégica, necesitaba ayuda militar, etcétera, etcétera. Y quedó eso en el ideario colectivo de estas sociedades, una visión idealizada, ¿no?, de la ayuda soviética. Fue el único país que los asistió de alguna u otra manera en políticas de desarrollo, ¿no? Por eso quedó en estas poblaciones esa simpatía por Rusia. No tiene la visión que tenemos por ahí en Occidente o en muchos países occidentales. Con el tema de Ucrania hemos visto que hay una visión muy crítica de Rusia. Antes de la guerra de Ucrania, inclusive por la época de la crisis de Crimea y demás, había una visión crítica de Rusia y demás. Estos pueblos no lo ven así. Inclusive ahora, con la escalada de Rusia con la OTAN, estos pueblos ven a Rusia, digamos, como su aliado natural, porque Occidente y la OTAN y la Unión Europea no les han dado las herramientas ni la reparación histórica que ellos exigen como consecuencia de la colonización. Insisto, la colonización europea dejó
muchas marcas muy profundas en estas poblaciones, en estas sociedades, y bueno, ven en Rusia una manera de aliado natural en este contexto geopolítico tan complejo, ¿no? A ver si seguimos con otro actor de este espacio. Chad. Chad es la historia también de una tragedia también de las pugnas entre el neocolonialismo y la geopolítica y demás. Chad es una creación colonial francesa. Antes de la colonización francesa, Chad tiene una historia milenaria de antiguos imperios, sultanatos y demás, y lo que hicieron los franceses es incluir en un territorio a pueblos y culturas que antiguamente no habían convivido jamás, inclusive estuvieron en conflicto, en guerras y demás. Lo que hizo Francia es incorporar a las poblaciones del norte, islamizadas, arabizadas, con poblaciones negras que también tenían su historia y su cultura totalmente diferenciada, agregándose que impusieron un modelo económico de cultivos forzosos, trabajo obligatorio, destruyeron la economía tradicional que había en el país a fines del siglo XIX cuando llegaron los franceses, y eso provocó una desarticulación del país y una región que era rica en cultura y desarrollo y demás en su momento, se transformó en un país extremadamente pobre y con profundas divisiones entre el norte y el sur, agregándose esa política de dividir y reinar que han tenido los franceses. Bueno, Chad desde la independencia vivió tragedia tras tragedia. Del año 60 asume François Tombalbaye, un presidente neocolonialista afín a los intereses de París, y degeneró un proceso autoritario que terminó una guerra civil que empezó de mediados de los años 70 y terminó en los años 90. ¿Sí? En ese conflicto geopolítico estuvo Libia en su momento apoyando sectores en el norte del país, porque Libia tenía un reclamo territorial en el norte. Es un país, si ustedes quieren buscar, les interesa la historia militar, un país donde fue escenario de la famosa guerra de las Toyota, ¿no? Donde esa experiencia militar, utilizando vehículos tácticos ligeros, apoyados por ahí con armamento ligero, un cañón de 20 milímetros, ametralladora, lo que sea, y guerra de movimiento en el desierto, sería trasladado por los grupos yihadistas con gran habilidad, y por eso los grupos yihadistas, los grupos terroristas que operan en la zona, tienen esa movilidad y potencia de fuego. Deriva un poco de la experiencia del Chad y de otro conflicto también en la región, y ha permitido que tengan cierta superioridad militante. Ejércitos que, insisto, Occidente no le interesó mucho tampoco en fortalecer, y tiene ese doble juego de control, y eso ha tenido consecuencias porque ha terminado estos países contra las cuerdas en crisis realmente muy grave. A ver si seguimos con la proyección de placa. A ver. Bueno, 1960 se independiza. Acá hablamos un poquito de la historia de la tragedia del Chad. Chad es un país que es una potencia petrolera. Es un país que tiene una de las más importantes reservas de petróleo del continente africano. Pocos lo saben, pero eso ocurre. Y eso también lo transforma en un actor donde hay una pugna muy importante. En el 2021, Idriss Déby, el hombre fuerte de Chad, muere combatiendo a los terroristas en el norte del país, y lo sucede su hijo. Y se abre todo un capítulo, ¿no?, de conflictos, porque, bueno, Chad es una dictadura sostenida del lado de Occidente, ¿no? Insisto, por el tema de los recursos estratégicos. El norte de Chad, la franja de Ausú, es un lugar con importantes recursos mineros, oro, uranio, metales de todo tipo, y una de las grandes preocupaciones de la seguridad de Chad es que esos minerales sean objeto de actores terroristas y se queden con esa riqueza tan valiosa y estratégica para financiar sus actividades, y bueno, degenere en una situación peor. Esto se ha ido agravando, toda esta inseguridad en la región del Sáhara-Sahel, con el fin del régimen de Gaddafi. Eso tenemos que tenerlo bien claro. El régimen de Gaddafi tenía un rol moderador en la región, ¿sí? Lo vamos a ver después con el caso Malí-Níger, con el conflicto de los Tuareg. El régimen de Gaddafi fue el que puso paños fríos en su momento con el conflicto Tuareg, que es un conflicto de la época colonial, ¿no? Todas estas fronteras que vemos en estos países son todas artificiales, impuestas por Francia de manera arbitraria, o también también tener una política de incluir gente, sociedades y naciones que no tenían que ver una con otra, en esa política de dividir y reinarás, y que la potencia colonial se transforma en el único árbitro de una manera de gobernar, ¿no? Después, con la independencia, todos estos conflictos afloraron, y hoy estamos siendo testigos de alguna manera de las tragedias que viven estos pueblos, ¿no? Desplazamientos, pobreza extrema, matanzas y demás, y
viviendo en países con una gran riqueza subterránea. Insisto, el petróleo de Chad sale por el Camerún y hoy están todos poniendo mucha atención con el conflicto del petróleo y los intereses occidentales. ¿Por qué? Porque en la zona de la cuenca del lago Chad es uno de los lugares más peligrosos que hay en África, hay mucha actividad terrorista y yihadista, amenaza a los intereses de empresas petroleras que sacan el petróleo por esa zona, ¿no? Que se conecta y sale por el puerto de Douala en Camerún, ¿no? El petróleo chadiano, riqueza que los chadianos obviamente no disfrutan ni se ven beneficiados. A tal punto que Occidente utilizó esa experiencia militar de tantas guerras civiles y tantos conflictos, lo transformó en una suerte de potencia militar regional y un exportador de seguridad, entre comillas, en la región. Digamos que los chadianos con el dinero de Occidente eran los que, digamos, era la carne de cañón, por decirlo de alguna manera, para lidiar con el drama de Malí. Malí casi termina en manos de un gobierno yihadista, en una tragedia que después lo vamos a ver, y bueno, por eso Chad es considerado el mejor ejército de la zona, por experiencia militar, obviamente sostenido, financiado desde afuera, de Idris Deby, que era el hombre fuerte de la región, del país, perdón, sale un interrogante. Inclusive hubo un intento de golpe de fuerzas prodemocráticas, y ahí aparece también la pugna geopolítica, donde hay intereses chinos, hay intereses de Rusia, acusaciones cruzadas, pero en medio está la tragedia de este país, que ahora tiene que soportar otra tragedia, que es el drama humanitario de la nueva crisis de Darfur, y que lamentablemente los medios hablan poco. La crisis de Darfur del año 2005-2006, que provocó después la intervención de Naciones Unidas, porque estamos hablando que hubo matanzas de cientos de miles de personas, ¿no? Insisto, todo tiene que ver con este cambio climático, con la desertificación de los suelos, la disputa de los pocos recursos, y degeneró en una crisis sin precedentes, agregándose de países que el Estado está totalmente ausente en las periferias de estos países, ¿sí? Bueno, si podemos continuar con otra placa. Bueno, ahí vemos soldados del ejército chadiano. El ejército chadiano, como decíamos hace un ratito, hace pocos minutos, es un ejército que adquirió una altísima experiencia operacional que viene de la guerra de las Toyota con Libia, que el ejército chadiano triunfó, obviamente con el dinero de Occidente, ¿no? Permitió a los chadianos después. Y después los chadianos adquieren una gran experiencia en lidiar con los grupos terroristas que asolan el país, ¿sí? Que tiene que ver con conflictos étnicos, disputas por los recursos. A ver, son países con explosión demográfica y recursos cada vez más limitados, especialmente en temas de seguridad alimentaria. Estos países tienen gravísimos problemas de seguridad alimentaria. Cuando hablamos de la cuenca del lago Chad, en su momento era un lago de más de 25.000 kilómetros cuadrados, hoy se ha reducido drásticamente, pero la población ha crecido explosivamente, agregándose las políticas hidrográficas de los países vecinos, muy irresponsables, y provoca una competencia feroz por los cada vez menos recursos, y abre puertas a la violencia, ¿no? Aparte es un espacio donde opera un actor, posiblemente lo hayan visto en la televisión, Boko Haram, que es uno de los grupos terroristas más siniestros y más peligrosos que hay del mundo, ¿no? Bueno, tiene que ver también con toda esta ausencia de Estado y el desinterés también de la comunidad internacional, que no, a pesar de los países han pedido asistencia y demás, la comunidad internacional no ha dado las respuestas adecuadas para lidiar con estos fenómenos, incluyendo un tema que tampoco se habla mucho, que es la corrupción, ¿no? La corrupción ha condenado a estos países a situaciones realmente, por eso la inestabilidad, los golpes de Estado y la violencia que hay de carácter político. A ver si continuamos con otra placa. Bueno, vamos a hablar del caso de Guinea-Bissau, que hablamos que esto es la combinación de lo que es la corrupción a niveles directamente extremos, la infiltración del crimen organizado y cómo un Estado endeble, instituciones endebles, terminan siendo cooptadas por el crimen organizado. Las intentonas de golpe que ha habido en este país en los últimos años tienen que ver con pugnas con el narcotráfico. El ex jefe de la Marina de Guinea-Bissau era un personaje que se dedicaba al tráfico de drogas y utilizaba a la Marina para traficar drogas. Las drogas vienen de Sudamérica. Carteles de Sudamérica se instalaron en Guinea-Bissau, viendo que este país es un país muy endeble. Es un país que fue colonia portuguesa. La colonización portuguesa, como dijimos,
como los otros países coloniales, potencias coloniales, no se ocuparon mucho de la infraestructura del país, ni del bienestar de la población, ni de crear escuelas, ni salud, ni infraestructura, sino más bien fue una economía depredadora. Y a raíz de una guerra colonial también brutal, tuvo 10 años de guerra colonial, eso también marca al país y devastó al país. Después, con la caída de la dictadura del salazarismo, se abre la independencia de este país. En una primera instancia buscó una suerte de vía del socialismo, mezclado con nacionalismo, ¿no? Pero finalmente en el año 84 hay un golpe de Estado pro-occidental, el país se aleja de esa vía, pero era un país con gravísimos problemas de infraestructura, escasos cuadros técnicos y demás, y bueno, derivó en lo que derivó y se instaló y se transformó en víctima del crimen organizado transnacional, con conocimiento de la comunidad internacional. Naciones Unidas en su momento prometió asistencia, la Unión Europea también habló de asistencia, pero la asistencia ha sido muy limitada, muy escasa, y el interés es poco escaso, y los que son víctimas de todo este drama son la población que vive en Guinea-Bissau. A través de Guinea-Bissau se financia también el terrorismo. La droga que entra por Guinea-Bissau, por el archipiélago de Villagós, ¿no? Entra por esa zona, cruza el espacio Sáhara-Sahel y va a los mercados consumidores de Europa y Próximo Oriente y Asia. Básicamente el gran mercado es Europa, ¿no? Con conocimiento de las autoridades de la Unión Europea, pero poco han hecho, poco han asistido a Guinea-Bissau en algunos intentos, algunos funcionarios del Poder Judicial, algunos funcionarios de la policía, algunos políticos también del local han pedido mayor asistencia, mayor apoyo para lidiar con este tema en el frente interno, pero no han recibido ni el apoyo ni el interés que requiere, y se ha transformado en un drama a tal punto que se habla que es un narcoestado, ¿sí? Al-Qaeda tiene sus filiales ahí, y a través de ese nexo con criminales, permiten, se financian a través, no solo con el tráfico de drogas, tráfico de armas, sino con el drama de los migrantes. La gente en África sale de sus pueblos, de sus ciudades, por falta de empleo, por falta de perspectiva, por la violencia terrorista, por la inseguridad que hay, busca un futuro mejor en Europa o donde sea, atraviesa ese enorme espacio que es el Sáhara, y ahí generalmente es víctima de estos grupos terroristas, que son en el fondo también grupos criminales, porque se financian con la trata de personas, la esclavización de personas y los negocios asociados, armas, drogas y trata de personas, ¿no? Insisto, ante un mundo que no ha actuado de manera decisiva, y eso se ve en Malí con la MINUSMA, la presencia de Naciones Unidas. Realmente la respuesta ha sido bastante tibia, bastante tenue, y la asistencia muy limitada, y por eso lo que hacen, digamos, de alguna manera la Unión Europea es como barrer la basura bajo la alfombra, ¿no? Arroja el problema a los países sureños, y a ellos son los que le explotan la bomba de relojería, que es toda esta combinación de actores, ¿no? Tenemos en cuenta que históricamente estos países donde hubo trata de esclavos, mercado negro, y insisto, por la época de dominación colonial, donde el control del Estado era muy endeble, ¿no? Las potencias coloniales tenían objetivo, era una política depredadora, extractivista, nada más, de rentabilidad, permitió crear una estructura de clanes y grupos que a lo largo de la historia se fueron mutando. Antes se dedicaba a la trata de esclavos, después se dedicaban al mercado negro, al contrabando, y después se derivaron en grupos terroristas y vinculados al crimen organizado. Y es muy difícil desactivar eso, por eso hay tanta violencia en estos países, hallándose con estructuras estatales también muy debilitadas. Herencia de ese proceso colonial. Estamos hablando de países que no tienen más de 50 años, así que no son países bastante modernos, bueno, así que bastante relativamente modernos, pero con graves problemas heredados, y que se han ido potenciando inclusive con esas pugnas de intereses de actores externos. A ver si podemos continuar. Bueno, la historia un poquito de Guinea-Bissau, año 74, se independizó de Portugal. Y bueno, lamentablemente es un país que es la puerta de entrada del narcotráfico en África, y eso es lo que digamos, lo que lo financia y permite el financiamiento de todos estos grupos terroristas que asolan en la región del Franja Sahel, ¿no? Insisto, con una postura tenue de la comunidad internacional. Cuando intervino Francia, lo único que buscó es contener el problema y no atacar el problema de fondo, ¿no? Y resultó después en un fracaso, y a tal punto que las mismas poblaciones, la sociedad civil, pidió que se fueran los franceses,
por ejemplo, de Malí o de Burkina, porque realmente no eran una solución, sino formaban también parte del problema. A ver si podemos continuar. Bueno, ahí vemos las rutas de la droga, que es donde está la Guinea-Bissau, que forma la puerta de entrada a la franja de Sahel y demás. A ver si continuamos. Otra placa, por favor. Malí, a Rusia con amor. ¿Por qué le pusimos a Rusia con amor? Porque Malí es el país que después del golpe de Estado de 2021 y después otra serie de sucesos en el ámbito de la crisis política que tuvo, Malí decidió dar vuelta a la página, alejarse de Occidente y pedir formalmente la asistencia de Rusia. Y tiene que ver con esa historia que hablábamos hace un ratito, de la época de cuando Malí se independizó en el año 60. Malí es un país que fue escenario de civilizaciones muy importantes, imperios como el imperio Songhai, el imperio de Malí, Mansa Musa, que fue un importante sultán, que era llegó a ser el hombre más rico de la Edad Media. Bueno, toda esa riqueza cultural extraordinaria, Timbuktu, grandes bibliotecas y demás. Bueno, después el país hoy es uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Consecuencia de las políticas coloniales y demás. Y en el año 60 se independiza y tuvo un gobierno de connotación nacionalista. Luego en los años 90 dio un giro más pro-occidental, pero heredó un problema grave en el norte de Malí, consecuencia de estas políticas coloniales de incluir pueblos que no tenían uno que ver con otro, a la minoría tuareg en el norte y poblaciones arabizadas. Y eso provocó un conflicto histórico, hubo rebeliones, idas y venidas. Libia era un actor que jugaba muy, muy importante en la moderación de este conflicto, la ayuda económica, mediación política y demás, pero terminó con la caída de Libia, la implosión de la tragedia de Libia, ¿no? Permitió que directamente los grupos que combatían o servían para el ejército libio, tuareg, cruzaran la frontera y decidieran saldar cuentas con el gobierno de Malí y reclamar la autonomía política y cultural que históricamente le exigía. Así se proclama en el año 2012 el estado de Azawad, pero este estado era muy endeble y pidió una ayuda a los islamistas en una agenda común, una suerte de alianza táctica, y terminó siendo una tragedia porque los islamistas se deshicieron de los nacionalistas tuareg de una manera muy virulenta, a tal punto que el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad terminó siendo un aliado circunstancial del gobierno de Bamako, y empezó una tragedia donde los islamistas han destruido monumentos históricos. La UNESCO habló de la destrucción de patrimonio muy valioso, ¿no? Tengamos en cuenta que la civilización malí es muy importante, de bibliotecas, colecciones únicas de la Edad Media, fueron destruidas por estas huestes, estos personajes. Destruyeron gran parte de ese patrimonio histórico, hubo matanzas de aldeas, con cientos y cientos de víctimas, desplazamientos, tuvo una tragedia. Interviene Francia ayudar o asistir a Malí cuando Malí estaba contra las cuerdas, y la asistencia francesa también fue de carácter limitado, lo que buscó es contener el problema y de alguna manera transformarse, seguir manteniéndose como un actor de peso en la política interna de Malí, y eso provocó muchas tensiones internas, a tal punto que inclusive de puertas adentro de Francia se criticó la política francesa porque no solucionaba nada, sino el problema lo mantenía, digamos, en stand-by, y los grupos yihadistas se continuaron consolidando y expandiéndose a tal punto que la violencia se trasladó a Níger, a Burkina Faso. Hay actividad terrorista en Togo, en Benín. Benín es un país muy pobre, tuvo que sacar de su presupuesto, invertir dinero para movilizar fuerzas armadas, pedir ayuda internacional. Un país que tiene gravísimos problemas, ahora tiene que lidiar con todo este problema, porque la comunidad internacional, la misión de Naciones Unidas, no logró o no hubo consenso político para realmente contrarrestar la acción de estos grupos, y Malí entró en una suerte navegando en aguas turbulentas, sin definiciones claras. Finalmente una serie de golpes de Estado y una movilización de la sociedad civil que pidió, inclusive hay una situación insólita, se juntaron 4 millones de firmas para pedir ayuda de Rusia. Al embajador de Rusia en su momento se le pidió ayuda. Y bueno, Malí terminó buscando la asistencia de Rusia. Inclusive se habla que llegó el famoso grupo Wagner para asistir a las Fuerzas Armadas malienses. La asistencia occidental siempre fue muy limitada en temas de asistencia militar, en medios y recursos, y Rusia ha digamos, suplido de alguna manera esas limitaciones que tenía Malí en temas de movilidad aérea, aviación táctica,
poder de fuego, entrenamiento, porque tengamos en cuenta que también muchos oficiales del ejército malí, oficiales superiores, habían sido educados en Rusia, en la Unión Soviética en su momento, y había como una cercanía, un recuerdo de ese vínculo, y bueno, permitió que Malí se acercara, desde el punto de vista político, a Rusia, agregándose que cuando hubo el golpe de Estado, la comunidad de estados africanos condenó el golpe, hubo amenazas de aislamiento, bueno, una serie de cuestiones políticas que terminó que Malí directamente cruzara el Rubicón y buscara asistencia en Rusia, agregándose la presencia económica de China, que no es un hecho menor. A ver si seguimos con otro actor. Bueno, ahí vemos a los guerrilleros Tuareg, las milicias del movimiento de liberación de Azawad, ¿no? Hoy el país el norte es bastante caótico, a pesar que se ha logrado contener el avance de todos estos grupos terroristas y avance, pero bueno, el daño está hecho, ¿no? El daño está hecho y bueno, hoy Malí es la principal soporte desde el punto de vista militar es Rusia. A ver, seguimos con otra placa. Ahí vemos el mapa, donde llegó la expansión de los grupos terroristas, ¿no? Malí es un país de 1.240.000 kilómetros cuadrados, ¿no? La mitad está en manos de otros actores, de grupos independentistas, separatistas, terroristas, grupos criminales que asolan el país y han cometido gravísimos crímenes que la comunidad internacional no ha tomado nota en debida forma y realmente que el rol de Naciones Unidas ha sido muy limitado, muy tibio, muy tímido. Seguimos con otra placa. Ahí vemos Malí, las manifestaciones a favor de Rusia. Insistimos, porque esta gente observa a Rusia con una visión muy distinta a lo que vemos en muchos países occidentales, ¿sí? Ellos ven el aliado natural por la relación que han tenido con Occidente y las potencias coloniales en África, ¿no? En África Occidente tiene Europa, Francia y el Reino Unido tienen cuentas pendientes aún con países africanos, hay un revisionismo histórico muy fuerte y bueno, muchas tragedias también están involucradas con la política de esos países. Seguimos. Mauritania es un país también poco conocido, también vivió el drama del terrorismo, estuvo contra las cuerdas y la respuesta también de sus aliados occidentales también fue limitado y Mauritania también es el ejemplo clásico de la transición del Sáhara-Sáhel. Mauritania es una creación colonial francesa. En el año 60, Mauritania, los franceses habían dibujado este mapa, lo dibujaron ellos, incorporaron poblaciones que históricamente o estuvieron enfrentadas o no tenían vinculación. El norte generalmente está poblado por poblaciones arabizadas, que se los llama comúnmente moros, ¿no? Son poblaciones arabizadas o bereberes arabizados, pero vinculado al mundo árabe, al mundo islámico. Y el sur, lo que es ustedes pueden ver en el mapa, en la frontera con Senegal, el valle del río Senegal, hay poblaciones negras, ¿sí? Y ahí vive una relación, Mauritania tiene una estructura social muy rígida de castas, que ha sido también un motivo de conflictos, a tal punto inclusive que la esclavitud fue abolida formalmente el año 1980, Mauritania, ¿no? Así que vemos que es un país que tiene un problema social bastante complejo, tensiones internas. En su momento, el gobierno autoritario de Mokhtar Ould-Daddah, una agenda nacionalista buscando aglutinar a la población, embarcó a su país en una guerra, en la aventura por invadir el Sahara Occidental, bajo una serie de argumentos bastante endebles que fueron refutados claramente por la Corte Internacional de Justicia en 1975. Provocó una guerra que duró del año 1975 hasta el 78, cuando las fuerzas mauritanas son derrotadas por el Frente Polisario, y eso provocó la ruina de Mauritania, a tal punto que el 60% del presupuesto en ese momento de Mauritania está destinado a las Fuerzas Armadas, a la guerra, ¿no? En un país, y detrás están los intereses franceses. Hubo un golpe de Estado nacionalista y ahí Mauritania se aleja de la guerra, y bueno, ahí empezó todo un derrotero de inestabilidad política y demás. Y además los problemas de su desarrollo. Es un país que vive atado a la minería del hierro. Y hubo una serie de golpes y presiones geopolíticas, especialmente en la pugna de dos actores regionales, que es Argelia y Marruecos. Marruecos siempre históricamente reclamó a Mauritania como parte propia, y bueno, eso generó unas relaciones muy complicadas entre los dos países, y detrás también tiene que ver con los golpes y los movimientos. Y también Mauritania es la puerta de salida para miles de inmigrantes ilegales que buscan una mejor fortuna en Europa. Eso también transforma un actor relevante para la seguridad europea. Pero bueno, la ayuda siempre ha sido bastante tímida, bastante limitada. Y
Y eso llevó a los mauritanos a buscar ayuda en otros actores. Y el actor que ha sido determinante en ese paquete de ayuda ha sido China. China hoy es un actor muy fuerte en la economía mauritana y también en el plano militar. Hoy Mauritania está pacificada, logró derrotar a toda la presión terrorista, pero sigue siendo un país con una estructura endeble en sus relaciones sociales y siempre es objeto de atención de los especialistas y expertos de seguridad occidentales porque, bueno, es un país de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, es un gran vacío demográfico con poca población y presta la situación para instalar, especialmente por el tema Malí, que sea un refugio de rebeldes de Malí, y siempre así es un actor que es observado con mucha atención. Ahora hay descubrimiento de yacimiento de gas y posiblemente Mauritania vuelva a ser batallas de intereses y pugna geopolítica entre Occidente y especialmente los intereses chinos. A ver, seguimos con otra placa, ya vamos terminando. Y seguimos. Bueno, la historia de Mauritania en los años 60, la tragedia de la guerra de liberación del Sáhara, que terminó una tragedia para Mauritania, la arruina económicamente, el país quedó arruinado, pero bueno, era funcionar a intereses franceses. Vemos cómo los franceses, directo e indirectamente, también han incidido en la política de estos países. ¿Seguimos? Vemos el caso de Níger, la batalla geopolítica. ¿Por qué Níger es tan importante? Níger tiene yacimiento de uranio controlados por capitales franceses. El 30% del uranio consumido por las centrales nucleares en Francia viene de Níger. Níger es uno de los países más pobres del mundo, con el 80 al 90% de la población debajo de la línea de pobreza. Níger es como Mauritania, es un invento colonial francés, donde poblaciones que no tenían unas que ver con otras, también fueron agrupadas en un país que vivió muchos golpes de Estado, mucha inestabilidad. El conflicto básicamente es entre las poblaciones sureñas y el norte, donde está la minoría tuareg, o poblaciones arabizadas, y eso provocó muchas tensiones. Y luego vino el drama del 2012, el drama del terrorismo y toda la implosión de Libia y todo este caos provocado por la implosión de Libia, asusado por intereses occidentales, provocó mayor violencia y este país no estaba preparado para lidiar con el terrorismo y toda esa violencia y se puso contra las cuerdas, quedó contra las cuerdas el país, muy dependiente de la ayuda militar de Estados Unidos y de Francia, pero los problemas sociales, los problemas de su desarrollo estructural no se solucionaron, a pesar de que es un país que es un país petrolero, exportador de petróleo, que está en manos de intereses chinos ese petróleo, pero también está el uranio, que hay intereses muy claros de Francia. Francia inclusive tuvo un dispositivo militar que ahora lo retiró, a raíz del golpe de Estado, esta crisis institucional, debido a que el gobierno civil no podía lidiar con el problema terrorista y los problemas estructurales del país, provocó un golpe de Estado también de fuerte connotación nacionalista, y otra vez la sociedad civil clama por la asistencia de Rusia, ¿no? Ven en Rusia, digamos, como un actor importante en el tema de asistencia a la seguridad, porque consideran que Occidente no dio la suficiente cobertura o apoyo, que en cierta manera es verdad, ¿no? Níger no tuvo el apoyo suficiente, como en los otros actores, siempre fue las asociaciones muy limitadas, muy condicionadas, siempre a estrategias externas y no a realidades locales que ha provocado las tragedias que ha provocado. Hoy Níger es una batalla geopolítica, inclusive una amenaza de invasión por parte de los países de la Comunidad Económica de África Occidental, liderada por Nigeria, que es un país también que en algún momento va a ser posiblemente pugna de batallas geopolíticas, a pesar que Nigeria sigue siendo un país prooccidental. Pero bueno, Níger forma parte de toda esta tragedia y conflicto de intereses. La Junta Militar ahora va a hacer un camino de normalización institucional, pero bueno, navega en aguas turbulentas por el tema del terrorismo, el agravamiento de la región del lago Chad, de la cuenca del lago Chad, agregándose temas económicos, ¿no? Y el tema de las minas de uranio, ¿quién se va a quedar con las minas de uranio? Porque Níger lo que pide es que tenga una mayor participación en la explotación de esas riquezas, ¿no? Hay toda una revisión de eso, pero bueno, eso posiblemente degenere en tensiones mucho más complejas. A ver si seguimos. La historia de Níger. Níger se independizó en el año 60. Antes de ese periodo, Níger no era una nación unificada, sino tiene que ver con distintos sultanatos, pequeños reinos vinculados a las ciudades de Estado Hausa y demás. Bueno, y Francia los aglutinó en un mismo país, y es un país que siempre ha tenido muchísima inestabilidad institucional y unos niveles de pobreza, y su desarrollo es uno de los países más pobres del mundo. Seguimos. Ahí vemos los líderes del golpe de Estado en Níger, a diferencia por ahí en otras situaciones,
el golpe era un golpe esperado por la sociedad nigerina, tuvo mucha popularidad, la gente salió a la calle, bueno, porque el gobierno civil en ese momento no daba las respuestas o el drama del terrorismo, que es una violencia inusitada, cosa que los medios no hablan, ¿no? Matanza de aldeas, violaciones, secuestro de niñas para obligarlas a casarse con los milicianos de estos grupos, impuestos de guerra sobre poblaciones, estamos hablando de gente, campesinos sumidos en la más absoluta miseria, y se agrega que tienen que pagar impuestos y estar bajo la mano de estos señores de la guerra. Bueno, todo ese drama que no se habla, pero bueno, que existe y por eso genera esta inestabilidad en estos países. Seguimos y ya cerramos. El Sáhara Occidental es un conflicto colonial, así se vamos por cerrado, es un conflicto colonial donde Occidente calla, porque Marruecos ocupa el 80% del territorio con anuencia de Francia y Estados Unidos. El pueblo saharaui es un pueblo que se le ha negado el derecho a autodeterminación, hay un plan de paz en el año 91, después de una guerra de liberación entre el Frente Polisario, República Saharaui y Marruecos, y eso ha sido, ese proceso de paz ha sido violentado constantemente por Marruecos, es un aliado extra-OTAN, así que la relación con Estados Unidos y Francia es muy más que estrecha con Occidente, pero bueno, tiene que ver con el fosfato. Quien controla el fosfato controla el negocio de los fertilizantes en el mundo. Y tiene que ver con intereses también de empresas occidentales, y eso también han hecho la vista gorda con la ocupación y la violencia contra el pueblo saharaui, denuncia de violaciones de derechos humanos, desaparición forzada de personas, y una larga historia, ¿no? Y eso se agrega algo que pocos conocen, que el Sahara está dividido, hay una línea artificial que son muros defensivos construidos por los marroquíes para evitar que el ejército saharaui atacara a las bases marroquíes. Es un muro que sale $1 millón diarios, su sostenimiento de más de 100.000 soldados. Y bueno, Marruecos es uno de los grandes compradores de equipo de armamento occidental que hay en el mundo, a pesar que es un país en vía de desarrollo, con graves problemas sociales y demás. Pero bueno, acá vemos también una colisión también de geopolítica, donde hay actores en pugna y hay intereses creados que han impedido que el pueblo saharaui pueda cumplir con su anhelo de unidad nacional, ¿no? La República Árabe Saharaui forma parte de la Unión Africana, controla el 20% del territorio, pero bueno, la realpolitik, de la manera más cruda y más cruel, más descarnada, ha impedido que este pueblo logre la unidad nacional, ¿no? Y tiene que ver con esta realidad a veces de la comunidad internacional, la indiferencia o los intereses creados que impiden que permanezca este conflicto. Un conflicto que está latente. Ahora, en estos años, después del incidente de Gergerat, que es un incidente que hubo un puesto fronterizo, donde Marruecos viola el plan de paz, avanza sobre el territorio de la otra parte y demás, tiene que ver con una colisión también de intereses, un conflicto latente porque hay dos actores, Marruecos, pro-occidental, y Argelia, que tiene muy buenas relaciones con Occidente, pero es el aliado estrecho histórico de Moscú, ¿no? Entonces hay una competencia, hay una presión, y ahí es como un conflicto dormido que buscan contener y evitar que estos dos actores estallen en una guerra abierta, porque eso afectaría directamente a la seguridad mediterránea. Es un conflicto que debe resolverse en algún momento, ¿no? Pero ajustado al derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia dijo en su momento, en el año 75, que ese territorio no era marroquí, pero el objetivo de Marruecos de invadir el Sáhara tenía que ver con el fosfato, el control de los recursos estratégicos, y vemos cómo a veces un actor, por sus intereses en el control de recursos, por una razón estratégica o cuestión de la agenda interna, violenta muchas veces el derecho internacional, como es este caso, es un caso más que evidente. Así que bueno, con esto cerramos este breve panorama del espacio Sáhara-Sahel. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está la historia del Sáhara y esta tragedia que vive este pueblo. Sí, bien, excelente y muy bien condensada actualización sobre esta región que nos viene a permitir y repasar las diapositivas que nos ha presentado, ¿verdad? E inclusive tenerla a la mano y permanentemente consultar esta región que es tan desconocida en nuestras latitudes.
nosotros, desde la perspectiva nacional, sí conocemos algunos, sobre algunos países, como la lucha del pueblo saharaui, o al líder Tomás Sankara, la historia de Burkina Faso, pero no creo que en muchos países de nuestra región, sobre todo en Centroamérica, se conozca mucho de ellos y sobre todo se tenga tal excelente manejo como nos ha presentado hoy por la mañana, estimado Jorge. Bueno. Tenemos algunas preguntas. Nuestros participantes estilan que en el grupo de WhatsApp del curso o en los diferentes grupos de WhatsApp que tiene el Centro Regional de Estudios Internacionales, e inclusive en la edición de YouTube, donde se está presentando esta transmisión en vivo, hacen preguntas. Y si me permitís, puedo proceder a hacerlas. Sí. Escucha. Está bien. Yo recuerdo y coincido con la pregunta que hace el amigo Jorge Arostegui, que en los 80 nosotros estudiamos una operación colonial que se llamaba África. Se suele cifrar el código de las operaciones para revertirlas de un tipo de velo de secretividad, ¿verdad? Sin embargo, está bastante abierta por su magnitud. Cubría todo el continente y lo cubrían, vamos a decir, los países occidentales de una u otra manera. Sobre todo Francia, sobre todo Inglaterra, Portugal y los norteamericanos. Una de los vectores principales de esta operación era el SIDA, ¿ya? Y nos alarma cuando, por ejemplo, decía que en Burkina Faso el 20% de la población tuvo esa enfermedad. Luego ahora nos has presentado una serie de vectores como el desierto mismo, la sobrepoblación, el terrorismo, golpe de Estado, neocolonialismo, nacionalismo, donde prácticamente el caos social se ve que impera en esta región. Y ahora estamos viendo con bastante interés lo que está sucediendo en esta zona del Sahel. Muchos golpes de Estado, mucha inclinación más abierta hacia Rusia, hacia China, expulsando la presencia tanto política, económica, de saqueo de Francia, ¿verdad? Lo estamos viendo, Francia se está renovando. Sí. La pregunta sobre esta introducción, un tanto larga, es la siguiente. ¿Cuáles son los retos y desafíos para la unidad africana en la actualidad? Bueno, la Unión Africana tiene un tema. Hablamos de Francia. Vos tenés que dividir a la Unión Africana en tres grandes bloques. O sea, hay países que son de origen del mundo árabe, Egipto, que es el más viejo conocido, un viejo actor, pero es un país que siempre se ha proyectado sobre el mundo árabe, ¿no? Ha mirado más a su espacio del Próximo Oriente que al África. Después tenés la África francófona o la África francesa, que en estos países hay alguna cuestión que debemos tener en cuenta. Ellos están en una unión monetaria con Francia. El franco CFA, el franco de la Comunidad Financiera Africana, es un franco que es una moneda común gestionada desde el Banco Central de Francia. Entonces hay también una unión monetaria, un condicionante económico. Los países francófonos tienen oficialmente, bueno, ahora hay que ver qué es lo que pasa con estos actores que han habido golpe de Estado, dónde va su derivación, ¿no? Y después los países del mundo angloparlante, los países donde Sudáfrica lidera el bloque de los países de la comunidad de países de África del Sur, un bloque económico, una histórica unión aduanera, ¿no?
Y hay diferencias políticas, en distintas visiones. Cuando hablamos del tema saharaui, ¿no? Por ejemplo, ahí se nota que hay diferencias políticas, porque Francia apoya a Marruecos en el conflicto, y eso ha provocado roces en la Unión Africana bastante importantes. Y hay diferencias políticas. Ahora, con estos golpes, hay un debate intelectual de la región, y si hay que decirle adiós a la África francesa, ¿no? Hubo un golpe en Gabón, por ejemplo, los franceses lo instigaron porque estaba el hijo de Omar Bongo, que es otro personaje que estuvo décadas en el poder y demás, y los franceses promovieron un golpe de Estado para evitar, se adelantaron a los acontecimientos para evitar que por ahí Gabón siguiera el camino de otros países y rompiera con lazo con África, con París, ¿no? Francia busca de alguna manera mantener influencia que ya está decreciente. Ya el Reino Unido, por ejemplo, más allá del Commonwealth británico y demás, ha pedido bastante fuerza, ha pedido fuerza, realmente ha pedido fuerza, la fuerza que alguna vez tuvo en su momento. Bueno, el británico es un poco más pragmático en ese sentido, porque China con sus capitales, sus inversiones, es decir, un competidor de primera línea, y bueno, les ha ganado la partida. La Unión Africana sí, tiene divisiones, ¿no? Tiene divisiones, y especialmente con casos puntuales. El caso de Somalia también es un país que genera también debates, ¿no? Porque hay un estado de facto, Somalilandia, que es un país viable inclusive, y el resto está en manos del caos. Inclusive la Unión Africana se quiere ir de Somalia porque las Naciones Unidas y las potencias occidentales tampoco muestran el interés necesario, y es una situación que se está desbordando en materia de seguridad, ¿no? Hay todo un movimiento, pero es indudable que África está yendo hacia un camino que se está distanciando o desconectando, salvo algunos actores muy puntuales, distanciando de Occidente por estas relaciones tan complejas y este pasado reciente también tan complejo, ¿no? Excelente, gracias. Mira, en el muro de YouTube, ¿verdad? Te decía, donde se está transmitiendo en vivo esta magistral conferencia, expresan lo siguiente los diferentes compañeros. Algunos son del curso, otros no, pero les saludamos igual. Dice Ricardo: cada día me convenzo más de que en esta civilización hay que hacerse un reseteo. Las injusticias no tienen límite en este sistema. Ya no económico, sino general. Es terrible. Hay quienes dicen que este es un planeta cárcel. Otros dicen que esto es una escuela. Yo qué sé, da para pensar. Jacqueline Vargas de Perú, que es participante del curso, pregunta: ¿cómo es hoy el rol de las grandes corporaciones farmacéuticas y agrícolas como Bayer, Monsanto, dentro del continente africano? Bueno, sí, tienen su rol. Las empresas transnacionales actúan como actores estratégicos con sus propias agendas. A Jacqueline, sí, me recuerdo, tiene un ejemplo claro, más allá de las empresas farmacéuticas. Voy a dar un ejemplo claro para que vea cómo han operado a cara descubierta a veces. La guerra de Biafra fue una guerra de petroleros. Había petroleros, empresas que competían de un lado, precisamente vinculadas con los anglosajones, y los europeos del otro lado, ¿no? Los franceses, los italianos u otros actores apoyaban a Biafra, y a Nigeria lo apoyaban las petroleras estadounidenses, y ahí se mostraron cara descubierta y financiaron a los dos bandos en medio de una tragedia que todos conocemos. Sí, el tema de tierras también. Etiopía tiene ese problema. Etiopía tiene una política de concesión con flexibilidad en la adquisición de tierras de cultivos comerciales, ¿no? Para suplir por ahí carencias, falta de capital interno para desarrollar un cultivo comercial, y eso ha degenerado también que por ahí haya una degradación ambiental, ¿no? Otro caso que pocos conocen es un país muy chiquitito, se llama Suazilandia, que está en el sur de África, un país hiper corrupto a niveles escandalosos. Ha habido violencia y ha habido la mitad del país, por ejemplo, hablamos del SIDA, la mitad del país está enfermo de SIDA, por ejemplo. Es un drama terrible. Y la herencia colonial, que una parte del país está en manos de la agricultura tradicional local, y el resto quedó en manos de grandes multinacionales o empresas o actores que son sudafricanos o empresas extranjeras, ¿no? Hay todo un debate sobre eso, ¿no? Porque ha habido el tema ambiental, el tema de la deforestación, o sea, y además que esos cultivos comerciales tampoco generan réditos en materia de desarrollo. El problema es la seguridad alimentaria, ¿no? De estos países. Tiene un gran potencial agrícola, nadie lo va a negar, pero el tema es
los usos y prácticas y también el tema de la relación ambiental y la competencia por tierra. A ver, estamos hablando de países que tienen explosión demográfica. Nadie toma, los gobiernos no han medido las consecuencias de esa explosión demográfica, esa presión demográfica, a veces se ven con un montón de problemas y pugnas, ¿no? De actores, de empresas, de extranjeras que tienen sus intereses, gobiernos que son afines en su interés o no. Hay una pugna constante y realmente sí, es un problema serio, muy serio. El tema de la minería en el Congo, la República Democrática del Congo es un drama ambiental, el uso de niños para trabajo explotación infantil. Bueno, se está viendo escenas muy fuertes y bueno, por eso esas tensiones tan violentas que degeneran en violencia que no sabemos a dónde va, ¿no? Inclusive lo peor, violencia de carácter anárquico. Con esa competencia por los recursos en África se está viendo de manera a veces inclusive descarnada. En la región de los Grandes Lagos, la República Centroafricana fue también otro escenario de violencia por competencia de recursos y lo que veíamos hace poco en la exposición, ¿no? Pocas tierras de cultivo, poca agua, poco recurso hídrico y bueno, hay mucha gente para repartir ese escaso recurso y bueno, ahí tenés la puerta de la violencia. Y en medio actores que también tienen sus intereses y a veces lo único que hace es generar más problemas de los que ya hay. Hola. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, justo se cortó eso. Sí, la siguiente pregunta tiene que ver con Níger y en realidad con los intereses geopolíticos que se controlan militarmente por parte de los Estados Unidos. ¿Realmente considera que los Estados Unidos van a retirar sus bases de la zona, donde inclusive tienen una que es enorme y que comúnmente utilizan drones para esto? Sí, bueno, drones hoy es el arma que está estándar en todos los ejércitos, ¿no? Eso es una realidad. Eso ya vino para instalarse. No creo que Estados Unidos se retire tan fácilmente. No creo que tan fácilmente porque en Níger hay intereses económicos chinos muy fuertes. Y Estados Unidos se ha reducido la presencia militar norteamericana en Níger, la misión de asistencia. Se ha reducido para posiblemente evitar susceptibilidades en la opinión pública local o nacionalismos o un discurso antinorteamericano y entonces se van obligados o presionados por razones como fueron los franceses que tuvieron que irse. La guarnición francesa protegía las minas de uranio, ¿no? Pero el tema está el uranio, que es un recurso de alto valor estratégico y no quieren que se lo queden. Pero el tema de la presencia americana es para que el uranio no termine en manos posiblemente de alguna empresa china o empresa rusa y bueno, ese es el objetivo. Así que Estados Unidos va a estar todavía presente en la región, porque de alguna manera es un mecanismo de presión, pero una presencia mucho más discreta, no tan evidente como en su momento por el tema. A ver, la presencia americana está bajo el amparo del programa de asistencia antiterrorista que, bueno, ha sido objeto también de discusión, ¿no? Pero Estados Unidos va a permanecer. Por ahora va a permanecer. Tiene un segundo componente esta pregunta. ¿Considera que es posible que ellos no intervengan abiertamente de manera militar, sino que utilicen a aquellos grupos terroristas que son filiales, aliadas o parte de los grupos como Al-Qaeda, Al-Nusra u otros, o van a utilizar gobiernos aliados africanos para desestabilizar a esos gobiernos populares en África? El tema de Níger, sí, hay una situación que Nigeria, que es el líder de la comunidad africana de Estados Occidentales, de la comunidad económica de África Occidental, cerraron fronteras, hubo un bloqueo, una suerte de bloqueo económico con cierto alcance. Van a buscar presiones, hay una presión diplomática para la normalización de las instituciones en Níger. Obviamente ahí va a haber una coerción económica, ¿no? Eso sí, va a haber, ahí lo han dicho abiertamente, con sanciones internacionales, etcétera, etcétera. El tema es que el terrorismo en esa zona es de carácter netamente local, es un fenómeno ya local
con Boko Haram y un montón de subgrupos que se van dividiendo y ya en un escenario anárquico, ya ni siquiera muchas veces son grupos por eso es tan difícil contrarrestarlos, ¿no? Por la ausencia de Estado y demás, y la debilidad propia de estos estados, estos países apenas, a ver, Níger es un país de 1.240.000 kilómetros cuadrados y tiene un ejército de 6.000 hombres, por ejemplo, la gendarmería tiene unos cuantos miles de hombres y es imposible el control y no hay recursos adecuados, ¿no? Entonces el país está muy expuesto. Y la clave de toda la seguridad de Níger tiene que ver con lo que pasa en Libia, el caos de Libia. El caos libio, si no se soluciona, va a seguir generando problemas en los países de la región. Atrás está, obviamente, la pugna entre intereses occidentales, ¿no? Estados Unidos está como distanciado de África. Hubo un intento de acercamiento con la creación del Comando Africano y demás, pero Estados Unidos está priorizando otros espacios. El Asia-Pacífico, que es la gran prioridad de la estrategia americana, ahora el conflicto del Próximo Oriente con el tema de Hamas y toda esa historia, y el tema de Ucrania. Entonces eso a Estados Unidos le distrae esfuerzos y recursos y la presencia en África cada vez es más tenue o limitada, ¿no? O sea, una política de contención lo que tienen ellos, más que de injerencia directa. Y eso, bueno, hace que otros actores avancen, ¿no? Como el caso de China o Rusia. Bien, con respecto a Libia, nosotros sabemos que económicamente, militarmente, Libia era una potencia en la región, ¿verdad? En el continente, sí. En la parte norte del Magreb. Si bien es cierto, la destrucción del gobierno del coronel Gaddafi fue una operación combinada del occidente colectivo, Francia tuvo mucho que ver, sí. ¿Ya? Uno de los autores principales en esa destrucción. Francia es la que más está puesta en la visual como una nación langostina, neocolonial en estos países. ¿Cuál será la reacción militar de Francia en países como Níger? Bueno, Níger, sí, bueno, la tragedia de Libia, ¿no? Ha permitido, por ejemplo, que todo el drama de los migrantes y todas las mafias que trafican con personas y toda esta tragedia que vemos en el Mediterráneo tiene que ver con el fin del régimen de Gaddafi. Gaddafi era un actor que era como una barrera de contención, inclusive subsidiaba económicamente a estos países por la política que tenía misma de Libia, de contener para evitar que el problema se le viniera a ellos, ¿no? Entonces tenía una función reguladora. Realmente tiene una función reguladora muy importante cuando Gaddafi se reconcilia con Occidente y se busca insertarse en la arena internacional y dejar de ser un país paria, ¿no? Pero tenía un rol muy importante en la seguridad de la región, eso es indudable. Cuando esto se viene abajo, las armas, los arsenales enormes que tenía Libia quedaron en manos de un montón de grupos de todo tipo y pelaje. Y además tenemos en cuenta que en la zona operaban grupos criminales. Hay un personaje, le decían Mr. Marlboro, que es el Mokhtar, que después adhirió al Estado Islámico, bueno, según como le convenía a él, para ocultar su poder criminal, y lo que permitió es el crecimiento de su poder criminal y es un problema en la región. En tema del Níger, Francia se ha retirado, tiene todavía una injerencia económica porque las minas de uranio están en manos de una empresa francesa. Níger no tiene infraestructura ni la capacidad de gestionar esa minería, de esa complejidad, de desvío de tecnología, un capital enorme. Y Francia tiene todavía una presencia. Todavía hay élites locales que son afrancesadas y vinculadas a Francia. Eso es histórico, en todos los países hay. Los idiomas oficiales son el francés. Todavía hay una fuerte presencia. Francia ha tenido una fuerte colonización de las élites, no los pueblos, de la sociedad en general. En el grupo de élite, una política de afrancesamiento o conexión con Francia, ¿no? Aparte que Francia ha estado vinculado, también se ha beneficiado con toda la cadena de corrupción de todos estos liderazgos, ¿no? Pero Francia ahora está en una retirada, está en una situación defensiva, se aferra a tradiciones aliados. Senegal, que también está siendo objeto de atención, de tensiones sociales y demás, es un viejo aliado de Francia en la región. Costa de Marfil es otro viejo aliado, Togo y demás también, pero las tensiones sociales y demás hace que hay una revisión de las relaciones entre Francia y sus antiguas posesiones coloniales. Yo no sé si va a una ruptura total, como algunos vaticinan, otros dicen que va a ser más gradual, ¿no?
Pero hay un distanciamiento. Y ahora Francia se aferra a Marruecos, a Senegal, Costa de Marfil, Togo y Gabón, que son los aliados que todavía mantiene, pero la influencia económica va a estar todavía un tiempo más, pero hay que ver hasta qué momento. La ruptura posiblemente no sea de golpe, sino sea una desconexión gradual. Lo veremos en el devenir de los acontecimientos, ¿no? Pero la retirada militar es un hecho. De Malí y de Níger, ellos se han retirado, han optado por retirarse, ¿no? Y es una derrota política, eso sí, la de Macron es una derrota política. No te escucho. Disculpa, Ahora había muteado el micrófono. No pasa nada. Aunque Libia no es parte tal vez de la región, pues nosotros, Nicaragua, tuvimos excelentes relaciones con ese gobierno, ¿verdad? Una estrecha amistad, bastantes expresiones de solidaridad, sobre todo en los años 80, cuando nosotros lidiamos con la administración Reagan en la defensa de la revolución sandinista. Pero una pregunta, nos dice María Alejandra, ¿cree usted que el hijo de Gaddafi va a ganar en las elecciones en Libia? Bueno, no sé si va a haber, bueno, hay que ver, más allá de las elecciones que haya o demás, Libia hoy está en está de partida en dos grandes bloques y además operan cientos de milicias. Más allá que haya elecciones o no, Libia sigue siendo un caos, Está hay un gobierno en Bengasi, otro en Trípoli, más de cientos de milicias de todo pelaje y todo, que es un caos. Más allá que haya un gobierno, ese gobierno va a tener una presencia limitada. Ese es el tema. Libia está partida en lucha de facciones, de clanes y de grupos y demás. Aparte que hay otros intereses públicos. Tenemos en cuenta que hay actores externos, está Turquía, está Emiratos Árabes, los saudíes, los norteamericanos, los rusos, los egipcios, todos están ahí jugando en Libia y luego que promueve es el caos y los problemas. Va a ser muy difícil que haya un gobierno nacional y logre la consolidación en Libia. Porque estamos en cuenta que Libia es un país 1.000.000 y pico de kilómetros cuadrados, es enorme, es un país enorme, un gran país también, con poca población, y va a ser muy difícil, más allá de si gana Gaddafi en las elecciones, hay que ver como qué respuesta va a haber los otros grupos, qué rol va a tener el famoso mariscal Haftar en esta historia y demás. Depende del apoyo de la comunidad internacional para que haya un gobierno realmente sólido y el país vuelva a ser lo que fue, haya unidad nacional, pero va a ser difícil que, más allá de que gane las elecciones, el alcance que tenga ese gobierno, posiblemente no tenga mucha influencia en el resto del país. Ese es el problema de Libia. Es un país caótico. Ojo que se te apagó el micrófono. Ahí. Okay, ahí estamos. Dice Ricardo, me parece genial que expulsen el neocolonialismo europeo empresarial y político, pero desgraciadamente detrás dejan unos países arrasados por la corrupción criminal. Tardarán generaciones de autogobierno, autogestión y corrección para que sean estados más o menos funcionales y en vía de desarrollo. Espero que lo logren lo más pronto, ¿verdad?, posible. Y la última pregunta nos la hace Miguel Sequeira, que es participante del curso. Ha sido evidente el interés manifiesto de Estados Unidos en los recursos naturales de Latinoamérica. Ya se hablaba del petróleo y el litio, tan importante para el desarrollo tecnológico y principalmente militar, lo que nos convierte en otro escenario geoestratégico que no pretenden dejar de pretender controlar. Si bien Estados Unidos no tiene tanta influencia en África, la pregunta es, ¿dejará que países de Europa, Euroasia, inclusive países desarrollados de Asia, predominen en ese continente y saquen provecho de dichos recursos, aprovechando la difícil situación que enfrentan?
Si se refiere a África, bueno, la puna es notoria de África, de la competencia de países. A ver, hay actores, recién hablamos de Turquía. Turquía es un país que tiene intereses claros en África. Vos sabés que Turkish Airlines vuela a todas las capitales africanas y tiene una agenda clara, en menor medida, ¿no? No es un actor del peso de China, pero sí, obviamente la África va a ser el campo de interdicción, es el campo de interdicción de intereses. A ver, los intereses occidentales todavía están firmes en África, al sur del Ecuador, todo lo que es la República Democrática del Congo, las mineras, y hay intereses occidentales, empresas occidentales que compiten con China, compiten como todas las grandes empresas. En el medio están los países tironeados por estos actores. Después de Sudáfrica también hay intereses occidentales muy importantes a nivel industrial, a nivel minero y demás. Bueno, Sudáfrica es el país de África negra más desarrollado, que tiene el complejo industrial más importante. Después tenés otros actores como Namibia, Botswana, también hay intereses grandes capitales vinculados a la minería y demás, la industria pesquera, etcétera, de origen occidental, el tema del petróleo. Pues fíjate que en Mozambique también hubo una pequeña guerra contra el terrorismo, porque hay intereses de petroleras de origen francés en el norte de Mozambique, el gas y demás. Hay una pugna, África sigue siendo una pugna de competencias entre actores. Inclusive hay modelos exitosos. Recién hablamos de Namibia. Namibia es un país que en las encuestas de Transparencia Internacional tiene 7 frente a América Latina, que no pasamos del 4. Porque Namibia logró la gobernabilidad, la democracia y demás, y es un país que tiene una equidistancia entre todos estos grandes jugadores. Tiene la suerte de estar en la periferia, ¿no? En un lugar periférico, por así decirlo, también. Botswana es otro actor también, más allá de la incidencia de las capitales occidentales y demás, que ha logrado tener una estabilidad, una democracia, libertad de expresión, tiene problemas sociales, nadie lo va a negar, ¿no? Pero ha logrado gobernar y convivencia, ¿no? Está el caso de Ruanda. Ruanda es una pequeña potencia militar que exporta seguridad a países africanos. El líder de Ruanda, Paul Kagame, dice: problemas africanos, soluciones africanas, ¿no? Lo que él busca es que África empiece a solucionar sus problemas en base a su perspectiva. Hay países que tienen cierto grado de gobernabilidad y estabilidad, ¿no? El tema de las servicios sociales. Después está Etiopía, que va a ser la gran interrogante, que va a ser posiblemente un gran actor importante a futuro, ¿no? Ahí, curiosamente, tanto Occidente como China y Rusia están de acuerdo en muchas cosas. Etiopía tuvo un rol muy importante en la lucha contra el terrorismo. Mientras por un lado Estados Unidos pagaba al ejército etíope para luchar contra los terroristas en Somalia, China apoyaba política de desarrollo, y había una suerte de acuerdo entre esos actores, porque dan el valor de Etiopía por su posición geoestratégica es privilegiada y demás. Después está Djibouti, donde también es otro lugar de pugna geopolítica muy importante, donde conviven bases chinas, europeas, Estados Unidos y demás. Hay una suerte de guerra fría encubierta. Bueno, poco se habla de Djibouti porque es el que controla el acceso al Mar Rojo, a la Puerta al Índico, la piratería, que poco se habla también, que también es un escenario, irónicamente, de intereses en común con actores en pugna, ¿no? A ver, hay un diálogo, a veces se transforma en competencias abiertas y otras veces no, pero sí, va a haber una interdicción. A ver, por el control de los recursos naturales, por la superpoblación, hay todo un contexto que África hay que poner atención, porque obviamente eso se va a trasladar a otros espacios del planeta. Eso lo dijo también el espacio ASEAN, que es lo que los países del sudeste de Asia pusieron atención y dije, bueno, ojo con la competencia China, Estados Unidos, que eso puede arrastrarnos a otros actores a conflictos indeseados. Tenemos que mantener cierta equidistancia y buscar otros canales de diálogo y de cooperación entre otros actores, ¿no? Yo creo que el espacio ASEAN está buscando un diálogo sur-sur con países que estamos con potencias económicas como Singapur, ¿no? Están buscando otro tipo de diálogo para evitar minimizar estas competencias, ¿no? Pero África, en algunos lugares, la competencia se muestra de manera descarnada y abiertamente, ¿no? Que puede ser los recuerdos del futuro posiblemente para otros países, eso no cabe duda. Pero la clave de todo esto es tener instituciones sólidas, las identidades nacionales sólidas, nuestras democracias y demás. Eso tiene que estar bien armado y saber, que nuestras clases dirigentes, saber qué es lo que quieren y defender los intereses nacionales. Tener bien en claro dónde uno va. Y cuando vos no tenés corrupción y vos tenés grado de desarrollo, el grado de vulnerabilidad es menor que otros países que por ahí tienen una situación más endeble, más inestable. Eso es indudable. Pero los países donde hay mucho conflicto es porque hay una serie de problemas gravísimos.
ya hablamos de su desarrollo, instituciones débiles, conflictos internos, porque habitan etnias que no tienen puntos en común, y bueno, eso provoca también conflictos que son aprovechados por otros actores. En ese juego geopolítico que a veces se muestra de manera descarnada, como el Sáhara-Sahel, que es una colisión de intereses de grandes actores. Bien, muchas gracias, estimado Jorge, ¿verdad?, por tan magistral disertación. Veo que ha habido mucho interés por parte de los participantes porque nos ayudes a comprender más lo que está sucediendo y de manera particular en los países de la región que has abordado hoy. Agradecemos en nombre de los 3 tanques de pensamiento que estamos realizando este curso sobre fundamentos de geopolítica, como es Asia TV, Argentina, Proyecto Patria, Perú y el CREI de Nicaragua. Queremos felicitarte y sin duda alguna tenemos la seguridad de que pronto podrías estar de nuevo con nosotros ampliando sobre esta región, porque queremos hacerte llegar una serie de preguntas que se han elaborado desde el CREI y que los participantes también después de esta exposición te harán llegar por nuestra vía. Te agradezco. Bueno, un minutito y te digo que para estar a disposición de los alumnos, de los oyentes, la exposición de hoy en una plataforma PDF para que lo descarguen, así que para ampliar, está todo ampliado, profundizado, para que si quieren abundar en el estudio y seguir con esto, estoy a disposición, lo que pueda ayudar estoy a disposición, y también otro documento en PDF que es de geopolítica, también que incluye distintos países, distintos continentes, también para que los chicos puedan estudiar, ver, visualizar todo este panorama este mundo tan complicado que vivimos, ¿no? Pero también tenemos en cuenta que África puede ser una oportunidad para América Latina en muchos aspectos, desde el punto de vista comercial, intercambio y demás, y de diálogo que de cooperación. Es una oportunidad también para nuestra región, eso también, y si lo hablaremos en alguna otra oportunidad. Excelente. Desde ya agradecemos todos los documentos que nos vas a proporcionar. No dudo que los que han estado durante estos 27 encuentros como polillas, van a devorar los documentos que envíes, y de nuevo nuestra gratitud, ¿verdad?, por haber salido al encuentro de nuestra invitación. Te deseamos siempre éxito y estamos en contacto. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Buen día. Buen día, gracias. Iván, como dice Carlos siempre, controles. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力量，破解难题。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.